Hola, mi nombre es Isaac Martínez. Quiero contarles la historia que me pasó cuando fui a visitar a mis padres. Esto era para ir a Toluca a pasear un rato y verlos, ya que llevaba mucho tiempo sin poder estar con la familia. Yo soy de la Ciudad de México y me fui directamente a Toluca. Esto estoy hablando aproximadamente del año 2000, el cual pues me fui en mi vehículo particular. Sin embargo, pues suelo irme de viaje normalmente solo. Y de hecho me gusta, de hecho soy de la idea que si viaja por las noches me siento más contento, como que me relaja, me distrae, inclusive porque casi no hay tráfico. Todo iba bien, de hecho iba saliendo pues para afueras de la ciudad. Sin embargo, ya era algo noche. Iba escuchando mi música, como normalmente lo suelo hacer. Sin embargo, de repente empecé a sentir como una sensación rara, ya que no se escuchaba nada. De repente, pues, se perdieron los carros. Y de hecho, eran de ese tipo de carreteras desoladas donde inclusive se pierde un poco la luz, ya que casi no hay alumbramiento público. De hecho, normalmente en las carreteras donde son boscosas, prácticamente la penumbra es bastante ruin. Y la verdad es que sí me sentía pues bastante raro. De hecho, me empecé a sentir así como medio raro, un poco cansado. Pero pues pensé que era algo normal por el cansancio de ir manejando. De repente inclusive hasta se perdió el audio de la música que iba escuchando, pero como estaba tan adentrado en la carretera, no me di cuenta. Hasta ese momento que reaccioné dije, si iba escuchando yo la radio y ahora no se escucha nada. De hecho intenté otra vez prenderla, pero no prendía, parece que quedaba apagada. En eso pues empecé a ir un poco más lento, a disminuir la velocidad, ya que en ese tipo de carreteras como son muchas vueltas y hay mucha vegetación, pues también me daba miedo de quedarme ahí parado, que pasara algún camión, porque luego llega a pasar. Entonces traté de llegar a la gasolinera más cercana, comprar tal vez un café y quedarme ahí un rato, tal vez reposando. Sin embargo, estaba bastante equivocado. Como les había comentado, normalmente suelo ir pues solo de viaje. Y bueno, normalmente al lado del espacio del conductor, pues no había nada. De hecho, muchos me habían dicho que cuando llegara a salir de ese tipo de viajes, siempre llevar algún peluche o algo que tuviera el asiento de al lado, o alguna bolsa. El punto era que existiera algo en la parte del copiloto. Sin embargo, pues yo siempre creía que eran supersticiones, ya que nunca me había pasado nada. Hasta esa vez que de repente, pues como les comento, se quedó todo en silencio y en eso empecé a sentir mucho frío, que de hecho al momento de recordarlo ahorita me da bastante escalofrío. De ese tipo de frío que ni aunque lleves tres chamarras se te quita, que entra prácticamente a los huesos. Y sentí como que del lado derecho del conductor, pues una brisa así bastante intensa, inclusive una mirada, como que empezaba a sentir que alguien me veía. De reojo, pues solamente quise como que alcanzar a voltear a ver. Y sí, efectivamente había algo, como un tipo bulto blanco, como con una sábana blanca o algo blanco. De hecho,
pues sí me extrañó bastante porque se alcanzaba a ver un poco tenue porque les digo no había luz. Entonces nada más empecé a sentir como una tipo respiración y era raro porque era una respiración como muy fría, como si estuviera un refrigerador abierto. Entonces empecé a sentir mucho escalofrío. La verdad es que en ese momento iba a pararme, pero no, o sea, la verdad es que no quise porque sentía que se iba a quedar mi carro. Y en eso pues empecé a manejar un poco más fuerte. Empecé a tratar de rezar en mi mente, pero algo no me dejaba. De hecho, empecé a sudar bastante y empecé, como les digo, a tener mucho escalofrío. Pues a los cuantos pasaron, quiero suponer, unos 2 minutos aproximadamente, porque la verdad es que manejé un poco más rápido y aún sentía pues la mirada, de hecho, de lado. La verdad es que no quise voltear porque igual había escuchado rumores que si volteabas y veías algo que no fuera de este mundo era más propensa a que te golpeara o te pasara algo, ya saben. Entonces por eso trataba de no voltear. Cuando pasó el cierto tiempo, llegué a un lugar donde ya había alumbrado, ya un poquito más tranquilo. Llegué al alumbrado y la verdad es que estacioné de forma repentina mi carro. Ni siquiera me estacioné muy bien. Bajé rapidísimo y en eso volteé a ver adentro del carro, ahora sí, ya un poquito más seguro. Y en eso volteo, no había nada en el carro, pero empecé a tratar de buscar o a tratar de entender qué era eso porque pues se sentía muy mal. En eso empiezo a revisar lo que es el área del copiloto, porque la verdad es que seguía con mucho miedo, pero igual quería que se fuera eso. La verdad es que no había nada hasta que me di cuenta tiempo después que estaba revisando que en la parte del asiento donde va el tapete, bueno, en la parte de abajo donde van los pies, había como cierto tipo de tierra que la verdad desconocía. De hecho, normalmente antes de irme de viaje, pues suelo lavar mi carro, inclusive tanto por dentro y limpiarlo por fuera. Pues precisamente porque me gusta que esté limpio mi carro. Entonces volteé a ver en la parte de los interiores donde va el tapete del copiloto y en eso empiezo a ver y había un como círculo de tierra. La verdad es que con eso sí me dio bastante miedo y pues únicamente agarré una bolsa que tenía y empecé a sacarla. Pero era tierra muy negra. De hecho, inclusive como que apestaba, olía feo. Porque sí me llegó el olor cuando la moví. Es de esas cosas que cuando mueves algo empieza a oler o a apestar muy horrible. Así yo me sentí. La verdad es que lo bueno es que ya estaba casi a punto de llegar. Y llegué al tiempo después con mis padres. La verdad les conté esta situación. Y sí, mi papá siempre me dijo que no lo volviera a hacer. Ya que en las noches decían que en el pueblo pues sí se aparecía pues ciertos espíritus. Igual dependiendo la fecha o la época del año. La verdad es que desde entonces me da mucho miedo pues andar en la carretera, sobre todo de noche y ese tipo de carretera, sobre todo porque está todo desolado y todo oscuro. La verdad es que desde entonces sí no suelo salir en la madrugada por carretera. La verdad es que no sé qué hubiera pasado si hubiera volteado.